Ezequiel capítulo 37, y vamos a dar lectura a los primeros 6 versos para nuestro mensaje de esta mañana. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Ezequiel capítulo 37 del verso 1 al 6 dice la escritura así: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias le damos, Padre, en esta linda mañana. Estamos contentos, alegres, por darnos la oportunidad de estar nuevamente frente a tu santa y divina palabra. Señor, nos hacemos a un lado para dar paso, Señor, a la inspiración de tu Espíritu Santo, para que sea Él quien nos capacite y podemos juntos, Señor, entender su palabra en esta linda mañana. Y como responsables, Señor, a presentar tu palabra, ayúdame para poder expresar a cada uno de mis hermanos la necesidad que hay de buscar tu rostro y tu presencia. Prepare los corazones de los que están aquí, prepare su alma, prepare, Señor, su mente para recibir su palabra. Permítanos, Señor, engrandecer su nombre y exaltar su nombre. Pedimos por aquellos que están ausentes. Usted conoce las circunstancias, pero en este momento, ahora, Señor, prepara nuestras vidas, que nuestros oídos estén atentos al mensaje de su palabra. Háblenos, que estamos listos para escuchar. Le agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Dentro de las Escrituras encontramos siempre mucha literatura, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y una de las más bellas dentro de las Escrituras es sin duda estos pasajes encontrados en este libro de la Biblia. En estos versos se nos revela totalmente la mano de Dios, la bondad de Dios, por medio de un hombre llamado Ezequiel, un profeta, sacerdote. Este hombre que la Biblia revela que fue un profeta valiente, fue un hombre sabio, lleno de imaginación, un hombre utilizado y usado por el Señor. Su mensaje dentro de las Escrituras, mis hermanos, hablando del profeta Ezequiel, se distingue dentro de las profecías de la Biblia por sus visiones, por aquellas revelaciones especiales y experiencias extraordinarias. Y dichas experiencias de este profeta solamente reflejaban siempre una sola cosa, y era la manifestación de la gloria de nuestro Dios, y cómo nuestro Dios hacía grandes cosas por su gran poder. Este mismo profeta llamado Ezequiel, así como Moisés, así como Elías, fue testigo de una revelación poderosa, majestuosa y transformadora de parte de Dios.
Y antes de entrar al corazón del mensaje, y todavía en esta introducción, quiero decirles que este hombre, este profeta Ezequiel, vivía en medio de un pueblo que estaba cautivo por los babilonios, o por los babilónicos. Este hombre fue llamado por Dios en un momento donde había dolor. Fue llamado por Dios en un momento donde había crisis, donde en un instante se podía ver la desolación, se podía sentir la desesperanza, porque la ciudad de Jerusalén, donde él vivía, estaba destruida y llena de dolor. Había destrucción en aquella ciudad. Había un campo grande que fue mencionado en los textos de hoy. Había un campo grande que estaba completamente lleno de huesos secos. Huesos de un ejército que morían al combatir en la batalla y estaban allí en ese campo. Hay algo más que debo decirles, que este pasaje no solamente describe la desesperanza, sino también describe la condición emocional del pueblo. Y en medio de ese dolor, Dios visitó al profeta Ezequiel en ese campo de los refugiados y llegó exactamente donde se respiraba la preocupación, donde la inseguridad reinaba y donde también la angustia tenía su lugar. Vivía en ese entonces mucha desesperanza el pueblo, y donde claramente se podía dejar de ver o podía verse la derrota. Asimismo, mis hermanos, fue en ese momento que nuestro Dios visitó a este gran profeta para que, con un plan, con un propósito, es para demostrar su gloria, para demostrar su poder, para demostrar su capacidad y las grandes cosas que solamente Él puede hacer. Hermano, solamente Dios puede hacer grandes cosas. Solamente Dios puede hacer grandes cosas. Y así como ese pueblo, el Señor mismo tiene un plan, tiene un propósito para todo aquel que ahora, que en este momento se encuentra afligido, que se encuentra triste, sin fuerza, sin aliento. El Señor, Él siempre buscará la manera de poder buscar a aquellos corazones que se sienten destrozados. Cuando los matrimonios van destrozándose poco a poco, cuando más necesita el ser humano, Dios siempre estará disponible para hacer arreglo en la vida del ser humano. Con aquel que se siente cansado, Dios está ahí. Con aquel que se siente afligido, Dios puede ser su fuerza. Con aquel que se siente sin esperanza, todavía Dios les dará una salida. ¿Por qué? Porque la mano poderosa de Dios se manifestará en cada vida para la gloria de su nombre. Hermanos, cada uno de nosotros debemos decir gloria a Dios por lo que Él es. Amén. Por lo que Él hace y por lo que Él hará. Esta mañana estamos ante el título Solo Dios hace grandes cosas. ¿Lo creen? Amén. Y antes de entrar a los puntos principales, mis hermanos, quiero decir que a fines del siglo XX, el cristianismo vive en medio de un valle de huesos secos, donde se ha rehusado vivir como Dios anhela, como Dios quiere, donde ya no hay oración, donde ya no hay anhelo de compañerismo, donde ya no hay lectura de su palabra, donde los jóvenes piensan más en celulares que en Dios, donde los padres no se acuerdan de sus responsabilidades y donde las madres no están cumpliendo las órdenes de Dios. Estamos viviendo como huesos secos. Es por eso que pareciera que somos, tal como lo dice la Escritura, como esos
huesos secos. Pero a pesar de nosotros, mis amados hermanos, Dios siempre hará cosas grandes en nosotros, aún sin merecerlos. Aún nosotros no merecemos tanto amor, pero la Biblia dice que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Solo por su grande misericordia. Ahora, solo Dios hace cosas grandes, en primer lugar, cuando reconocemos nuestra condición delante de Él. Y yo quiero que enfoquemos nuestra atención en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Y ayúdenme allí con su vista a seguir en el verso número 11. Hablemos un poco sobre este evento. Dice así en el verso 11, todavía en el diálogo entre Jehová y Ezequiel, dice así: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Miren cómo la expresión de aquel profeta expresa la condición en cómo se encontraba el pueblo de Israel. Estaba identificándose como valle de huesos secos. Hermanos, el pueblo de Israel se dio cuenta que ya era un fracaso y que sin Dios jamás llegaría a ningún lugar. El pueblo de Israel podía entender que sin Dios, hermanos, no llegamos a ningún lado. Por eso es importante que ustedes y yo nos alejemos de lo que nos aleja de Dios. ¿Entendimos esto? Debemos alejarnos de lo que nos aleja de Dios. Porque fue Dios quien levantó nuevamente, el que libró de la esclavitud a ese pueblo que se sentía sin esperanza. Él fue el quien dio nueva fuerza, Él fue el que trajo nueva esperanza, Él fue el que trajo salvación, fue el que trajo una nueva expectativa al pueblo de Israel. Eso quiere decir, mis hermanos, que por más que te sientes derrotado, hay nuevas fuerzas en Cristo Jesús. No hay manera de vivir como cristianos paralíticos, mediocres, conformistas. Podemos decir ante todas las cosas que si Dios está con nosotros, Él nos librará de toda cosa mala que venga contra nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos librará como poderoso gigante. El pueblo de Israel reconocieron su estado espiritual. Reconocieron que eran simples huesos secos y solamente Dios por su misericordia hizo grandes cosas con ellos. Por eso pregunto en esta linda mañana, mis hermanos, ¿cuál es su condición delante de Dios? ¿Está viviendo como hueso seco? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está viviendo delante de Dios? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cuál es la relación que tienes con ellos? La Biblia dice: oíd palabra de Jehová, dijo a Ezequiel. Es tiempo de buscar, es tiempo de amar, es tiempo de servir a Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo, mis hermanos, está cerca. Y los invito a escudriñar las Escrituras en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a dar lectura solamente a 2 versos, pero no pierdan el libro de Ezequiel 37. Dice así en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, 1 y 2, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Hermanos, Cristo está cerca. Solamente Dios hace grandes cosas. ¿Ustedes lo creen?
Y lo hará si nosotros reconocemos nuestra condición delante de Él. Él hará grandes cosas en nosotros si nosotros abrimos nuestro corazón y le decimos qué es lo que nos está pasando. No porque Él ignore, no porque Él no conozca lo que pasamos. Él quiere que nosotros hablemos con Él. La Biblia dice, habla tú para justificarte. Entremos en juicio juntamente. Eso está escrito en el libro de Isaías. Por eso es importante que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Dios hará grandes cosas cuando usted abra su corazón a Él. Por lo contrario, solamente estaremos sucumbidos al decir, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, yo asisto los domingos, asisto los miércoles. Hermano, una relación con Dios es más que eso. Una relación con Dios es mutua, es constante, todos los 7 días de la semana. Solo Dios hará grandes cosas cuando reconocemos nuestra condición y cuando reconocemos, en segundo lugar, que somos ya sus hijos. ¿Sabían ustedes, hermano, que somos valiosos para Dios? ¿Usted sabe que es valiosa para Dios? Hermano, usted sabe que es valioso para Dios. Déjeme enseñarle un verso que quiero regalarle con todo mi corazón, para que usted no pierda de vista cómo Dios nos mira, cómo Dios es que nos llama, nos ve con unas nuevas intenciones, para que nosotros entendamos que somos importantes. En el libro de Ezequiel capítulo 37 nos mencionó algo muy importante, versos 12 y verso 13. Regresemos al libro de Ezequiel. Solo Dios hará grandes cosas cuando reconocemos que somos valiosos para Él, que somos sus hijos, que somos su pueblo. En Ezequiel capítulo 37, versos 12 y 13, dice así. Dice, por tanto, profetiza y diles. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Miren aquí, hermano, esto es literal. Esto no es algo inventado, esto no es una mentira, esto no es un mito. Lo que está escrito es verdad. Solamente Dios da vida a aquellos que están muertos. Solamente Dios y nadie más. Hay una característica maravillosa de parte de nuestro Dios, y es que Él nos ayuda aún en medio de todos nuestros problemas. Ese es el estilo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos valiosos. Tienes que saber que eres importante para Dios, y tú debes saber que Dios debe ser importante para ti. En la primera carta de Pedro capítulo 2, en la primera carta de Pedro capítulo 2, verso número 9 y 10. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Aquí está para los que son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios aquí? ¿Quién ha recibido a Jesucristo en su corazón? Miren lo que dice la Escritura aquí. Dice, más vosotros sois linaje escogido. Hermano, no fuimos escogidos por el presidente. No fuimos escogidos por el suegro, por la suegra. Fuimos escogidos por Dios. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Wow, hermano. Ahora vivimos feliz porque Dios nos alcanzó, hermanos. Porque somos valiosos para Dios. Esa es una realidad. Somos su pueblo comprados por sangre. Al menos que no lo seas. Somos su pueblo comprado por su propia sangre. No vivamos entonces como huesos secos, ignorando el poder, ignorando el cuidado, la protección de nuestro gran Dios.
No actúes como los que tratan de huir a los problemas, a los que tratan de esconderse de Dios. No trates de escapar, no trates de esconderte bajo una mesa o algún otro sitio. Donde quiera que tú estés, Dios conoce tu situación y Él estará allí. Porque Dios hace grandes cosas. La Biblia dice en el libro de los Salmos, también el salmista David se agrega a esta predicación diciendo así en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos 139, versículos 7 y 10, 7 al 10. Salmo 139, versos 7 al 10. No pierdan el enfoque del libro de Ezequiel. Salmo 139, 7 al 10 dice la Escritura así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, Señor, allí estás tú. Si en el sol hiciere mi estrado, me escondiera, huyera, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, porque allí tú estás. Hermano, si ha llegado el momento en que te has sentido solo o sola, yo quiero que cierres los ojos en este momento y escuches esto. No estás sola, no estás solo. Eres valioso y valiosa para el Señor. Hermanos, Él siempre está constante con nosotros todos los días. La Biblia dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Eso es promesa, eso es esperanza. Él quiere que estemos cerca de Él. No se puede servir de lejos, hermano. No se puede escuchar la voz de Dios. No vivamos, no nos acostumbremos a vivir como esos huesos secos. ¿Saben por qué? Porque solo Dios hará grandes cosas si nosotros le permitimos. Dios quiere hacer bendición en nuestra vida. Dios quiere que nosotros seamos diferentes en nuestra vida. Solo Dios puede hacer grandes cosas si reconocemos nuestra condición. Si sabemos que somos valiosos para Él. Y en tercer lugar, cuando reconocemos que la obra de Él, del Espíritu Santo en nosotros, puede marcar la diferencia. Miren aquí. Terminamos, esto será el último punto, pero el más importante. Pongan atención, Ezequiel capítulo 37, verso 14. Ezequiel capítulo 37, verso 14. Todo lo que hemos hablado antes, la preparación para este verso. Dice en el verso número 14, dice, y pondré mi espíritu en vosotros. Dice, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Pastor, ¿qué es lo interesante de este verso? Gracias por preguntarme. Les diré. Ezequiel estaba en medio de un valle de huesos secos. ¿Sabemos eso? Era un campo grande. ¿Ustedes han visto una cancha de fútbol? Pues más grande que la cancha. La Biblia dice que estaba repleto de huesos secos. Yo puedo imaginarme al profeta Ezequiel caminando por el medio de aquel valle de huesos secos, levantando sus pies, mirando porque pisaba uno o pisaba el otro, no sé. Imagínense ustedes cómo estaba Ezequiel en medio de aquel valle de huesos secos. Y miraba quizás la calavera de alguien. Miraba los brazos de alguien, quizás miraba las piernas de alguien, todos aquellos huesos desintegrados, y estaba aquí, quizás daba miedo pisarle, no sé lo que aconteció, pero mi mente tan finita puede transportarse al tiempo de Ezequiel y mirar la condición en la que se había encontrado el pueblo. Estaba allí un valle de huesos secos. Y en ese lugar Dios le habló. Y le dijo, Ezequiel.
hijo de hombre, te hago una pregunta. ¿Qué miras allí? Digo, Señor, yo miro un valle de huesos secos, el cual es el pueblo de Israel. Bien has dicho, Ezequiel. Ahora te mando, diles que van a vivir. Imagínense a ustedes a Ezequiel. Imagínense en aquel profeta recibiendo esa instrucción. Señor, van a vivir, son huesos. Están secos. Están desintegrados. Pero Jehová le dice, oíd palabra de Jehová. Diles que van a vivir. Hermanos, solo Dios hace grandes cosas. El pueblo de Israel, y a través de la visión de Ezequiel, se dio cuenta que Dios quería dar otra oportunidad. Y solamente el Espíritu de Dios pudo regresar al pueblo de Israel la razón de vivir, de volver a mirar la mano de Dios y andar como Dios quiere. Así mismo es el día de hoy. Dios no es diferente. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La obra de su Espíritu Santo en nosotros nos hace vivir diferente. Él no quiere que vivamos como huesos secos, sino como verdaderos hijos de Dios. Si es que el Espíritu mora en nosotros. Es necesario que el Espíritu Santo more aquí, hermano, para realmente vivir. La vida no está solamente en la muerte física o la vida física. La verdadera vida está en estar en una eternidad con el Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados por la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero de Dios. En la primera carta de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, dice así la Escritura: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Somos valiosos para el Señor, ¿lo creen? Amén. Ezequiel capítulo 37, casi terminamos, denme un par de minutos más. Ezequiel capítulo 37, versículos 5 y 6. Dice así la Escritura: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Vean los versos siguientes. Verso 7. Profeticé, obedecí, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y miren lo que pasó. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza. Al espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me ha mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies
pies un ejército grande en extremo. Hermanos, si ustedes saben de esta historia, y espero que tomen tiempo para examinarla, la Biblia dice que Ezequiel obedeció la voz de Dios. Y mientras profetizaba, mientras él estaba declarando las palabras de Jehová, empezó a escucharse ruido. ¿Qué era ese ruido? Aquel hueso que estaba separado del otro hueso se empezaban a unir, sus tendones se empezaban a juntar, cada uno con su propio hueso. Solo Dios hace cosas grandes, hermano. Y empezaron, y yo puedo imaginarme a Ezequiel, esa experiencia sobrenatural que solamente Dios puede hacer. Puedo mirar a Ezequiel mirando alrededor, mirando el movimiento de cada hueso, de cada tendón. Puedo mirar a Ezequiel formándose a una persona nueva, a un hombre, quizás a una mujer, no lo sé. Pero ahí Ezequiel estaba con una experiencia incomparable. Y la Biblia dice que cada tendón se puso en su lugar hasta formarse nuevamente la persona. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso? ¿Saben qué? Hace eso y más. Porque allí estaban ya formados. Cuando cada hueso se puso en su lugar, Ezequiel miró a un gran ejército. Dijo, wow, ahora miro que era un gran ejército. Pero Señor, pero están ahí muertos, sin vida. Y les dice Jehová, ve y diles que soplaré y les daré vida. ¿Y saben qué pasó? Vivió un gran ejército. Con estas historias tan maravillosas, ¿podemos nosotros vivir desconfiando en que Dios no puede hacer algo por nosotros? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo por usted? ¿Usted cree que Dios merece toda nuestra vida y todo nuestro corazón? Yo quiero que incline su rostro ahora. Ha llegado la conclusión de este mensaje. Y una de las características maravillosas de Dios es que Él siempre nos ayudará en medio de todos nuestros problemas, porque ese es el estilo de nuestro Dios. Tomaré el tiempo ahora para unos minutos para que usted allí donde usted está cierre sus ojos y hable con Dios. Daré solamente 30 segundos, quizás más, para que usted hable con Dios. ¿Qué necesita de Él? ¿Te sientes todavía indigno de Él? ¿Usted se siente indigna de Él? ¿Cómo se siente delante de Dios? La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abriere la puerta de su corazón, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. No existe nada maravilloso, nada más maravilloso que la gracia de Dios mostrando todo sobre tu vida, sobre su vida. Si en esta mañana hay alguien que se siente insegura de su salvación, inseguro de su salvación, si hay alguien aquí que anhela que Dios restaure su vida, hay alguien aquí que desea ser reconciliado, reconciliada con Dios, yo le pido que levante conmigo una de sus manos. Bajarme de aquí sin dar paso a esto. Amén, gloria a Dios. Ahí está. Dios le bendiga, mi hermano. Baje su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más anhela y desea aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador en esta mañana? La lucha está ahí. Lo sé. El enemigo no quiere que usted tome una decisión.
Se ha salido con la suya muchas veces. No permita que el día de ahora lo haga nuevamente. El tiempo ahora es de usted. Si hay alguien que desea aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, alguien que se sienta todavía en pecado y desea que Dios perdone todos sus pecados, hay oportunidad en este momento. Hay alguien que anhela aceptar a Jesús. Levante conmigo una de sus manos, que yo quiero hacer una oración con usted esta mañana. Amén, gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Alguien más? Estás luchando y lo sé, pero en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que sea Él quien libere todas las cadenas. Todavía hay oportunidad para alguien más. Todavía hay oportunidad para alguien más. Yo quiero invitar a esta persona que está levantando su mano, que pase enfrente. Y por favor, allí en una actitud de oración intercedan por quien más desea aceptar a Jesús. Si usted desea hacerlo, pase aquí enfrente. Hay lugar todavía para usted. En el nombre del Señor. Señor Jesús, estoy aquí, Padre, rendido, Señor, delante de tu presencia. Yo no sabía que iba a estar aquí, pero me trajiste, Señor. He escuchado tu mensaje, he escuchado tu palabra y he reconocido que he pecado delante de ti. Por eso ahora me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados, que no te acuerdes más de ellos. Y gracias, Señor, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Señor, y desde hoy en adelante deseo servirte. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme y por darme vida eterna. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Tu nombre es Víctor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por su paciencia. Tenemos a un joven aquí. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tienes? 14 años. Casi tiene mi edad. Se ha parado aquí enfrente sin temor, con valor. Y duró un buen espacio de tiempo levantando su mano con el anhelo de darle una oportunidad al Señor para que sea Él quien le restaure su vida. Ahora ha confesado que se arrepiente de sus pecados y como iglesia tenemos la responsabilidad de ayudarle, apoyarle, guiarlo, instruirlo. ¿Qué dice la iglesia? Su nombre es Víctor Flores. Para la gloria de Dios, la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Amén. Y si hay fiesta en el cielo, pues nosotros hay que regocijarnos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer la oración final y mientras mis hermanos cantan la última estrofa, yo y él estaremos en la puerta. No se vaya sin antes tenderle su mano. Amén. Y darle la bienvenida. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias le damos, Padre, en esta linda hora. Señor, tu palabra, Señor, ha sido predicada, ha sido anunciada y a usted le damos la honra y la gloria. Señor, se trata de usted, nada de nosotros. Se trata de alguien, Señor, que murió en aquella cruz por nosotros, por nuestros pecados. Ayúdanos a entender, Señor, que te necesitamos. Ayúdenos a entender que necesitamos servirte más, que no podemos estar, Señor, situados en nuestra comodidad, Señor. Ayúdenos a entender que necesitas de nuestros anuncios, de nuestra proclamación, Señor, que tu palabra debe ser proclamada. Gracias le damos, Señor, por esta mañana y en especial por Víctor Flores. Este joven de 14 años, Señor, ha entregado su vida delante de usted. Pedimos, Señor, que sea usted quien confirme esa decisión
y que allá en aquel libro, Señor, en el libro de la vida, el cual será abierto un día, esté su nombre grabado por la sangre del Cordero. Pedimos, Señor, que sea usted, Padre, que ahora entre a su vida, que su Espíritu Santo haga los cambios que Él necesita hacer, y a nosotros como iglesia poder tener la oportunidad de ayudarle en su crecimiento espiritual. Bendiga a cada uno de los que pudieron llegar aquí en esta linda mañana, y nos despedimos, Señor, de este lugar, mas nunca de su presencia. Bendito Dios, gracias le damos por ser nuestro Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.